3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate, un podcast donde hablamos de todo lo que ayuda a ti y a tus equipos a alcanzar sus objetivos más rápido. El invitado de hoy es Lucas Vargas, CEO y fundador de Solas Más Media. Bienvenidos, Lucas. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y de pronto, para iniciar, cuéntanos algo de ti interesante que casi nadie sabe. Yo me acuerdo, por ejemplo, tienes historias muy interesantes, como has vivido en la India, etcétera. Entonces espero algo, algo interesante. Bueno, Fabián, pues gracias por la invitación y sí, he vivido algunas cosas interesantes. Puedo recordar una en este momento que me causó mucha, me sentí como en peligro, ¿cierto? Entonces yo estaba en la India, estaba recién llegado y cogí un rickshaw. No sé, un rickshaw es esta cicla que es por una persona y que lo lleva uno atrás. Y de un momento a otro estábamos por una autopista, por una avenida, se le acerca otro y comienzan a hablar en hindi. Y ellos hablan muy fuerte. Y yo realmente dije, aquí me robaron, o sea, soy de aquí Bogotá, sé que cuando viene otra persona y como que hablan entre los dos y me miran, y yo realmente ahí pensé que me iban a hacer algo. Finalmente no, estaban hablando sobre un chai porque yo comencé a hablar después con él. Y bueno, ¿y qué te dijeron? Un chai es un té que ellos toman usualmente de noche, como a la medianoche. Entonces, no, que estábamos coordinando en dónde irnos a encontrar a tomarnos un chai. Pero realmente el tono de voz y todo fue como tan, o sea, me sentí realmente ahí como, dije, miércoles, como en peligro. Ahí literalmente me sentí como en peligro. Eso fue como muy Eh, chistoso y a la vez, claro, porque pues uno piensa esas cosas y dice, oye, o sea, pues vengo de un país un poco con violencia, pues con todos estos temas de seguridad, entonces uno siempre está muy precavido, ¿cierto? Y claro, pero no, era totalmente lo contrario. Entonces fue como nervios y chistoso. y en la India en general, ¿cómo te sentiste después en todo tu viaje? ¿Tú crees que es un país seguro, peligroso? ¿Cómo lo evalúas después de saber que solo hablaron de chai? Sí, solo no, es un país muy grande, muy extenso y hay de todo, potencializado por 1.400 millones de habitantes que ya hay ahora, ¿cierto? Entonces, corrupción hay claramente, pero también hay personas muy queridas, muy lindas, muy buenas. Yo viví un proceso como me desoccidentalicé, porque realmente estuve viviendo más de un año y medio, casi 2 años. Entonces, dejé muchas cosas que tenía de aquí de Occidente y las llevé para Oriente, o sea, las relaciones con los mismos amigos, con las mismas personas, cómo se socializan, los valores, la escala de valores y claramente pues eso va nutriendo un poco como la vida y no, nunca me robaron, nunca tuve un problema con nadie, al contrario, no, personas muy queridas. Y, ¿Tú has tenido la y- posibilidad de estar en la India? no, Sri Lanka, pero pues es cerca, pero no es lo mismo. Ok. Eh, Sí, no, pero chévere. una pregunta, pues, ¿qué hiciste allá? ¿Por qué viviste un año en la India? ¿Cómo uno? ¿Cómo llegué? Venga, que esa Sí, historia también es muy chévere. Esa historia es muy chévere. Yo me encontraba viviendo en Manhattan. Estaba trabajando allá en Nueva York en cine. Yo soy cineasta, soy director de cine y fotógrafo. Esa es mi carrera principal, inicial. Salgo de Orlando, donde yo estudié cine, y luego voy a Nueva York, allá donde unos amigos, y estaba en una producción y fíjate que el director y lo que grabábamos, yo era First AC, entonces el primer asistente de cámara es el que marca las escenas. Entonces era 1A, toma Z, 1A, toma. Entonces yo me comencé a dar cuenta que las escenas eran muy similares unas a las otras. O sea, no había una continuidad grande o un plano distinto. No, eran muy parecidas, pero se contestaban de una manera distinta. O sea, tenían algo distinto al final. Entonces bueno, ¿y qué será esto? ¿Y qué será esto? Entonces comencé a hablar con el director un poco que era de la India o que es de la India
Entonces venía como los estudios de grandes como consultor. Entonces decía, no, quiero hacer una película interactiva. Yo, ok. Entonces esas películas donde tú llegas y seleccionas y vas seleccionando y vas andando un poco según lo que te van diciendo. Entonces, él y su familia tenían una empresa también de e-learning y también estaban desarrollando la tecnología que iba detrás de estas películas. Entonces, luego de finalizando el rodaje, ya éramos muy amigos, hablamos mucho y comenzamos y me dijo, hey Lucas, ¿por qué no te vienes a la India y me ayudas a organizar todo el proceso ya como postproductora y como compañía de producción? Y así llegué a la India. Así llegué a la India y estuve 1 año y medio viviendo allá. Inicialmente construimos el equipo, luego fui como director creativo de los diferentes productos de e-learning que también estaban sacando, de la misma película, otro tipo de contenidos interactivos y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, no, ¿Y, fue y muy qué, chévere. qué te dieron tus papás cuando les dijiste, bueno, voy a vivir en la India? Vete inmediatamente. O sea, yo hablé con mi mamá y le dije, oye mamá, esta persona, claro, vuelve uno como todo el tema de desconfianza, ¿no? O sea, que lo inviten a uno de un momento a otro a la India sin pagar nada y me pagan al contrario. Entonces, y fue muy chistoso. En esa época yo me ganaba muy poco, Fabián. En esa época eran como $100, una vaina así en una semana en Manhattan, eso no alcanzaba ni para un paquete de cigarrillos. Pero el tema sí es que cuando me ofrece el tipo y yo hablo con mi mamá y siempre muy libre en el proceso y seguir conquistando, pues, donde uno pueda ir, y me dijeron de una, arranca y arranqué y aquí ya estoy. Y ahí, mejor dicho, cambió bastante un poco como mi vida, de lo que quería hacer y la escala de valores, lo que te decía ahora, ¿no? Como las cosas que uno ve, el foco que uno puede llegar a tener, el disfrutar la misma vida, disfrutar los amigos, las cosas simples que lo van gratificando a uno, realmente eso pasa. Tengo una anécdota muy, muy chévere. No sé si tú tienes fobias. Bueno, yo tengo una fobia y yo tenía una fobia y era aracnofóbico. O sea, Ok. yo no podía ver una araña, hermano. O sea, yo veía una araña y era como, quedaba paralizado, quieto, quieto. Y entonces yo llegué y estaba allá, me acuerdo mucho que yo me hice un gran amigo donde me estaba quedando en una casa donde la alquilaban solamente a mujeres, pero en un espacio de un piso me alquilaron únicamente a mí, entonces yo tenía que entrar, o sea, no verlas directamente a los ojos y todo un tema tradicional de cultura, porque claramente él albergaba a otras chicas que venían a estudiar a Delhi. Sí, eso fue en Delhi. Entonces, claro, y me comencé a ser muy amigo de la persona que vivía ahí. Entonces, yo llegué y fuimos una vez donde el gurú de él. O sea, él no había llevado ni siquiera a la familia, ni a la esposa, porque eso es muy íntimo y muy personal. Entonces, me dijo, Lucas, yo quiero que conozcas mi gurú. Y yo, bueno, vamos. Entonces fuimos, mira, fue un viaje muy interesante, como 3 horas en un bus, luego en una zorra, que es como en un caballo con unas tablas atrás, y yo iba atrás con él. Y llegamos a un pueblo, claro, un pueblo pues que tenía muchos habitantes, pero para la India es un pueblo. Eh, y fíjate que fuimos caminando, llegamos a la casa y llegamos a la casa, había un árbol muy grande, totalmente negro, totalmente caído, totalmente. Entonces yo le pregunté por qué pasaba eso y me dijo, no sé, aquí vienen todas las personas a dejar sus malas vivencias, cogen el árbol y dejan ahí todo. Yo, ok, perfecto. Bueno, nos sentamos, comenzamos a esperar todo el cuento y de un momento a otro yo le dije, ven, ¿y qué pasó acá? Entonces, porque vi que todas las matas se apoderaron de todo el espacio. Entonces se me contó la historia que una vez uno de las personas que trabajan ahí, todo el cuento con la persona, con el gurú, iba a cortar el césped y le dijo, no, deja las cosas ser. Entonces yo me quedé con ese pensamiento, ¿no? Entonces llegué esa noche cansadísimo al cuarto, en una tina. En la India casi no hay presión, en las casas normales casi no hay presión de agua. El agua hay un problema muy importante de agua allá. Entonces, con Totuma tocaba, ¿sí? En algunas horas, porque no había presión suficiente, ¿sí? Entonces fue muy chévere porque yo estaba en la tina y cuando veo una araña al final de la tina,
No, yo dije, Ok. ok, ok. Em, Quedé un poco paralizado, pero recordé la frase de déjalo ser, lo que es déjalo ser. Y entonces comencé a controlar mi respiración y comencé a sentir como el corazón ya comenzaba a latir un poco más lento. Yo usualmente hubiera cogido algo y le hubiera matado. O sea, hubiera cogido una chancleta y hubiera cogido algo o me hubiera salido corriendo, gritando. Pero esa vez la dejé ser. Y desde ahí he dejado ser muchas cosas que me generaban fobia, incluida la aracnofobia. Y la araña se acercó a mí unos pocos pasos de más, giró y se fue. Y no me hizo nada, no me sacó los dientes, no me... todas las cosas que uno cree que pueden pasar. ¿No te Y atacó? la dejé ser. Y no me atacó, no me clavó, pues no era la viuda negra, no, la dejé ser y dejé ser las cosas y muchas veces dejar ser las cosas también ha sido muy importante para mí. O sea, Eso eso me lo aprendí mucho de suena, ella. eso suena muy interesante. Déjalo sea. ¿Eso aplicas también en tu vida de empresario, de cierta Sí, manera? sí, de cierta manera sí. Hay muchas presiones constantemente que uno está viviendo en el ejercicio de ser empresario. Sobre todo cuando yo no tengo una formación eh, de empresario, no estudio administración de empresas, no tengo una concepción de una base académica de qué es ser empresario. Simplemente ser empresario muchas veces es tener ese factor que toma uno la decisión de tener una visión y comenzar a seguir hacia allá. ¿Sí? Y ese camino es eso. Entonces, dejar ser muchas veces eh, clientes, situaciones, negocios, em, ha sido importante, igual que las personas, ¿sabes? Igual que el talento. El talento creativo es muy importante entenderlo. Para nosotros, y como creativo y como artista también que soy, empresario, entender a las demás personas en qué momento de su ciclo de vida están y dejarlas ser también es parte para que eh, podamos todos caminar, ¿no? No sé si has escuchado, pero el mundo de la publicidad es muy, it's really close. O sea, en el mundo de publicidad uno siempre se encuentra con las personas porque el talento vuelve a uno y uno vuelve también a unos clientes y todo es muy pequeño el mundo, ¿sí? Eso me suena súper interesante. De hecho, me gustaría profundizarlo. Vamos, más bien, primera pregunta acerca de tu empresa. ¿Por qué la creaste? ¿Por qué la creé? Sí, Porque la verdad más cruda es que me gusta sentir que soy dueño de mí, ¿sí? Cuando trabajé por fuera, eh, estar detrás de los sueños de otras personas y trabajar para otras personas, me sentía más preso, me sentía preso. También me veo una familia que han tenido negocios, que han tenido sus propias cosas también, de empresarios, emprendedores. Entonces, el sueño de carro, casa, beca no aplica para mi vida. Eso lo decidí desde muy pequeño. Sí, o sea, voy a trabajar para tener un carro, para tener sí. una beca y para tener una casa. Y para pensionarme. No. Re- Dime, dime. ¿Y qué problema querías resolver con tu empresa, Ramos? O que para ti, entiendo, como pues, sigue tu sueño, pero ¿qué problema de mercado o de tus posibles clientes querías resolver? ¿Qué querías lograr allá? Primero, es que, y como te has podido dar cuenta, soy un narrador de historias. O sea, innatamente narrar historias es algo que he ido fortaleciendo en los años y que le he puesto más herramientas tal vez empresariales y marketing y, bueno, y todo lo que son marcos ágiles y demás. Pero el core, el núcleo es contar una historia. Y esa historia que uno va contando se vuelve también algo importante para las empresas, para los empresarios contar sus propias historias. Entonces, claro, arranqué en video, arranqué en foto, contando las historias de esas empresas y esa misma necesidad y esa misma visión de estar viendo qué, qué más faltaba para que realmente tuvieran ese impacto que tuvieran. Entonces comenzamos a tener unos servicios de marketing digital porque los mismos clientes nos lo pidieron. O sea, inicialmente Solers no nace como una agencia digital. Me acuerdo mucho que
sí venía con el tema digital por estar en la India y porque trabajé en una película interactiva, tal vez la primera película interactiva del mundo, yo hice parte de esa película, ¿sí? Entonces, venía con un componente muy fuerte de software, viví en la India, ya esos niños desde los 8 años ya están programando, 6 años ya se levantan y ya están codificando, entonces venía con una influencia muy grande y me encuentro con que quiero que estos contenidos tengan esa difusión en Internet también, ¿cierto? Y contar esa historia. Entonces queríamos resolver ese problema que muchas empresas estaban teniendo, donde creen que necesitan algo, pero con una visión clara del negocio más la historia, hace que se genere un contenido que es muy interesante, ¿cierto? No es, porque tengo muchos clientes que me dicen, en ese momento, hace ya 14 años, que era, vengan, queremos hacer un video institucional, ¿cierto? Entonces yo decía, pero venga, ¿qué realmente quiere contar y por qué lo quiere contar? Entonces ahí comenzábamos a meternos realmente y comenzamos a llenar ese gap que existía en ese mercado en ese momento, ¿sí? Porque inicialmente obviamente hice producciones documentales y largometrajes y trabajábamos para muchas agencias como financiando lo que decimos ahora o como tercerizando ciertos servicios con agencias porque también teníamos la experiencia para hacerlo, sobre todo en fotografía publicitaria, pero esa pasión de sentarme al lado de una persona que también tiene un sueño y que yo puedo ayudar a ser parte de ese sueño y de esa historia, es donde está el punto de satisfacción, ¿sí? Porque creo que también pasa, más allá de otras cosas, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, entonces eso, entiendo más o menos tu propósito que quieres Ujú. lograr y me suena fascinante, honestamente. Em, Ahora sí me gustaría profundizar lo que dijiste acerca, pues deja ser también la gente en tu equipo, las personas creativas, etcétera. Entonces, pues tu empresa pues ha crecido ya, bueno, no estás solo, sino tienes todo un equipo. De acuerdo. ¿Cómo eliges estas personas y cómo aseguras que ellos comparten tu sueño, comparten tu propósito, comparten tu objetivo? Mira, y eso pasa también en las empresas, Fabián, que igual son personas, ¿cierto? Los que están detrás de las empresas. Pero cuando tú entiendes el ciclo que tiene un negocio, en qué parte está, así como también entiendes en qué parte de la persona tiene su vida y en qué ciclo de vida tiene esa persona, pues hay un match contigo también. Cuando tú tienes identificado tu ADN, ¿cierto? Yo tengo un ADN de una empresa, de una agencia creativa, donde no nos interesa, realmente no nos interesa estar de las, no sé, de las cuentas más grandes del país y del mundo mundial. No, eso lo dejamos muy claro. Sí, nos interesa ser parte de esas historias de esas empresas que hacen el día a día, que construyen el país. El 80%, tal vez un poco más, hoy en día de las empresas en este país y en Latinoamérica son pequeñas, son micro, pequeñas y medianas tal vez empresas. No son las top mundiales transnacionales, ¿cierto? Entonces, cuando comienzo a buscar el talento también de las personas, veo que también ya han pasado ese ciclo de esa ansiedad de querer ser parte de la compañía más grande, de la más grande, de la más grande, y están buscando también otras cosas de satisfacción en su vida. Entonces, ahí hacemos match. Yo tengo colaboradores donde nos ayudamos, donde los impulsamos, donde entre todos como equipo hacemos parte también de los sueños que ellos tienen, ¿sí? ¿Y O cómo, sea, cómo lo identificas? ¿Cómo identificas que esa persona pues tiene un sueño que va en la misma dirección que el mío? ¿Cómo haces? en una conversación como la que estamos teniendo ahora. O sea, una vez, ¿cómo es el proceso? Tenemos unas necesidades, estamos sobrepasando cierta capacidad, identificamos que estamos sobrepasando cierta capacidad por X nuevos clientes que están llegando para ciertas cosas que ellos quieren hacer y conquistar. Entonces identificamos un perfil, comenzamos a buscarlo. La primera base que buscamos es a través de nuestros mismos colaboradores. O sea, en nuestra misma familia comenzamos a buscar, conoces a alguien, usualmente esa persona también se relaciona con esa otra persona y también tienen gustos similares o afines, ¿cierto? O sea, no es tanto si son buenos o no son buenos. Finalmente no estamos calificando eso. Las habilidades
pues sí son innatas muchas veces, otras veces se construyen, pero la disciplina de tener foco en lo que están haciendo realmente hace que el trabajo se vuelva efectivo, ¿sí? Ahora te hablo un poco más sobre eso a nivel creativo, pero en la consecución del talento, ahí cuando comenzamos a tener esa brecha, sin esa brecha no funcionó, miramos en otros grupos, miramos en relacionados, hacemos publicaciones. He contratado como headhunters en algunas veces, pero es muy complejo que el headhunter identifique el ADN de mi empresa, ¿cierto? Así yo le diga, venga, este es mi ADN, eso es lo que yo quiero. Entonces, no, usualmente vienen con personas que vienen y vienen y vienen más y vienen más y vienen más y vienen más. Entonces ya se va alejando de nosotros. Sí, eso es muy importante. Entonces, ya cuando tenemos como la capacidad de entender un poco más a estas personas, pues, hombre, literalmente nos sentamos, nos entrevistamos, nos tomamos un café, decimos, venga, hagamos una prueba, vámonos una semana trabajando, comencemos 15 días y nos vamos adecuando. Y eso lo aprendí también con un cliente, Fabián. Un cliente una vez me dijo, yo siempre llegaba todo estructurado, ¿no? Llegaba todo estructurado y para generarles tranquilidad, ¿no? Mi empresa es limitada, no sé qué. Entonces yo también corro con riesgos y tengo un contrato y mira, este es mi contrato, ¿sí? Y tan. Entonces él me dijo una vez, no, venga, haga de cuenta que eso es como una relación. Invíteme a salir primero, bailemos un par de piezas, pero no me traiga aquí un contrato como un matrimonio a tantos meses. Venga, no, las relaciones se van dando y eso lo aprendí muy iniciando la carrera, o sea, muy iniciando con la empresa, ¿sí? Y genera esa confianza con las demás personas, que lo conozcan a uno y uno también da esa confianza, hace que encontremos match con las personas que trabajamos. Eso me gusta, como, claro, me hace mucho sentido. Si contratas o buscas en la red de la gente que ya trabaja contigo, pues claro, la probabilidad es mucho más alto que ellos comparten los mismos, incluyendo valores, ¿cierto? To- Eso me, Totalmente. no, esa idea me gusta. Em, Sí, de hecho, hablando de estos valores, pues asumo entonces que tu equipo comparte tus valores, ¿cierto? O asumo basado en lo ajá. que me hablas. Ahora, ¿cómo, cómo identificaste tú tus propios valores? Y no sé si los quieres nombrar o no, pero ¿cómo los identificaste? Siempre he pensado que los valores se van, no puedo decir insertando, pero culturalmente los primeros no va teniendo como en su vida in- adolescente, infantil, a medida que uno va creciendo, va encontrando ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, em, estar muy en sintonía con las personas que uno quiere, no traicionarlas, entonces ahí ya viene algo importante, hablar claramente, eso también es muy importante, tener la capacidad de uno poder entender a las demás personas, entonces ponerse en los zapatos de otras personas, ahí también viene algo muy importante. Em, la transparencia es algo que en nuestros pueblos no es que carezca, pero sí vemos como los gobernantes nuestros salen a decir es que yo soy transparente, pero realmente no lo es, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a adaptar esas cosas que uno quiere tener para su vida y su entorno, es que comienza a elegir esas mismas personas que tengan esa capacidad. Entonces, claro, la formación inicial, casa, familia, tradición, religión también, como uno ve personas que son muy lindas en cualquier planeta, sin importar la religión en la cual hagan parte, pero que tienen un propio sentido común y es no hacer el mal a otra persona. Entonces, ahí viene algo también muy importante. Y la relación del gana y gana. Cuando uno genera una relación de gana y gana, donde todos están ganando, en este escenario empresarial es cuando las relaciones se comienzan a condensar a largo plazo. De lo contrario, siempre va una subordinación. Cuando tengo un Mm. colaborador que siente que está explotado, y también debo decirlo, literalmente hay muchas compañías o agencias, o no sé si lo has escuchado, pero uno dice que hay una agencia o hay agencias donde tú sabes a qué horas llegas y no sabes a qué horas sales. No, yo aquí, no, nosotros acá hemos construido entre todo y siempre he creído que no puedo comenzar a exigir eh,
un tiempo más allá de lo que yo quisiera que me exigieran a mí también. ¿Sí? O sea, si yo permito eso, y ahí viene un tema de valores también, Fabián, si yo exijo que no, usted tiene que estar aquí conmigo hasta que terminemos esta campaña y la lancemos, hombre, eso es un propósito, porque yo tengo que exigirle, porque si él no lo comienza a asumir como algo que es importante para su vida también y ya es chévere y motivante y no es como, uy, tengo que quedarme acá hasta las 2 de la mañana y pidan una pizza y lo llevan en una van, pues es un problema, ¿cierto? Y ahí también hay un nuevo match, ¿sí? Entonces eso es muy bonito. ¿Y cómo más? Yo entiendo cómo entonces eliges las personas y cómo logras en general que están alineados con tus valores. Asumo que pues a veces va a pasar algo que pasa en contra de tus valores, como en el equipo de pronto hace algo que tú ves es en contra de los valores. ¿Cómo manejas esto? Sí, sí. Mm, usualmente tienen un ciclo, cumplen un ciclo. Ahí viene algo del apego que también aprendí hace unos buenos años, un poco también allá en la India, eh, que tiene que ver un poco con el budismo también. Em, Cuando encontramos personas que son muy importantes a nivel profesional, o sea, para un cliente, pero que no compartimos los mismos valores, los dejamos ir. O sea, es preferible eh, no, no anteponer un negocio o la finalización exitosa o súper exitosa de un negocio, porque finalmente, ¿qué es el éxito? O sea, finalmente los clientes tampoco, o un cliente o un mismo cliente tampoco tiene eso tan, no tan claro, porque sí todos lo tenemos muy claro a dónde queremos llegar, pero ese cómo, muchas veces los clientes no. Entonces es la compañía que uno tiene. Pero en el momento en el cual vemos que hay una persona que no comparte los mismos valores, que no comparte las mismas cosas que estamos buscando, Fabián, ellos mismos se van también. O sea, ellos mismos se van porque ni los llenamos, ni nos llenan, ni nosotros a ellos. Y es, o sea, cuando vivenciamos que no estamos aquí en la oficina única, o sea, aquí en la oficina o aquí en nuestro estudio, ahora están en remoto también, no estamos únicamente por el tema económico y que nos comenzamos a compenetrar en otras cosas de la vida, también se van o también se quedan. Tengo colaboradores que llevan con nosotros y nosotros con ellos, porque hacemos parte también de la vida de ellos. O sea, si la compañía lleva 14 años, tengo una persona que ya lleva conmigo casi 10 años, 9 años, ¿sí? Y antes no, porque éramos más de producción audiovisual y eso es muy flotante, ¿cierto? Como agencia, casi desde que arrancamos. Y eso es muy bonito, eso es muy chévere porque han crecido con nosotros. Hemos sido parte de esas anécdotas. Yo te cuento una anécdota rápidamente. Por ejemplo, contamos con una persona que es muy bonita, que también considero como un amigo. Le encanta andar en cicla, anda en cicla por todo el país y es un creativo muy chévere, muy bueno. Y hemos hecho trabajos, hemos adelantado trabajos y para no entrar en términos técnicos ni mucho menos, mmm, para que él coja y pueda andar en su cicla y hacer toda una serie de videos y contar toda su historia y se va por 15 días, 20 días sin ningún problema. Y así pasa con los muchachos que hacen parte con sus propios sueños, ¿no? Suena casi como hacer parte de la familia solas. Totalmente, totalmente. Entonces, y ya lo conseguimos así. Igual, y cuando también se quieren ir o que se van para otro país, vuelven y seguimos trabajando o desde allá comenzamos a trabajar también. Y es por eso mismo, ¿sí? O sea, creo que no, muy pocas veces hemos tenido, claramente uno se descacha, obviamente todos nos descachamos, todos hemos cometido algún error en una contratación, ¿cierto? Pero ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto de dejar ir, dejar ser, volver, encontrarnos y seguir adelante. Eso, yo rescato aquí unos temas que me parecen súper interesantes. Entonces, el propósito no es solo dinero, Ujú. sino la verdad quieren lograr algo y lo quieren lograr juntos. Así Y es. en términos de los miembros del equipo, entiendo, es un poco al inicio tomarse el tiempo para conocerse, pero también Ujú. cuando uno se da cuenta que no funciona, pues no alargarlo innecesariamente, sino terminar rápido la relación.
Totalmente, total. Y es que es una relación, Fabián, es una relación. Y en un escenario creativo, no puedo decir que en otros no. Claramente pueden haber más cosas, pero concebir una producción creativa, sea la que sea, una fotografía, un video, una edición, lleva un componente que es muy personal. O sea, yo no puedo ver a la persona que trabaja conmigo, que trabaja con nosotros, no sé, Chris, está muy metido en como en temas de motion, Teo, que son temas creativos, Julián, Ilona, bueno, que no le pongan algo de ellos mismos a lo que están haciendo, porque es una producción finalmente, es algo que no existía y que ahora existe, ¿sí? Independientemente de lo que estén haciendo, ya sea un copy, ya sea un texto, ya sea que sea bueno, que sea malo, que sea regular, es otra cosa. Que funcione, que pegó, que no pegó, eso es otra cosa. Pero antes de eso, hay un propósito de por qué ellos se están creando. Claro, hay un convenio y tal, yo les pago, ellos hacen, pues eso es lo más superficial posible, pero más abajo, entenderlo de esa manera me hace entender también cuando el equipo no está funcionando bien o cuando no estamos entregando valor pronto, porque veo que hay otras cosas de más que están pasando, que están alterando esa producción creativa que están haciendo. Y si yo la obvio como director, pues realmente los estoy cortando y no va a poder motivarlos o dirigirlos o liderarlos hacia donde finalmente también quiero que vayan. Y es generar valor, ¿no? Y eso pasa también. Pues suena como tienes un gran equipo. Y Sí, es muy bonito, es una familia muy bonita. hay una pregunta que siempre me hago, como cómo uno toma decisiones en su equipo, en su grupo, ¿no? Entonces, la misma pregunta para ti, pues, ¿cómo tú con tu equipo toman decisiones y lo consideras rápido o lento? Bueno, aquí sí ya entramos en un aspecto muy importante y es que desde hace unos 4 años tal vez comenzamos a implementar todo el tema de agilidad, ¿sí? Entonces, al implementar la agilidad dentro de la organización y dentro de nuestro equipo, eh, las decisiones o la cascada de decisiones comenzó a cambiar, porque ya el marco ya de trabajo cambió y culturalmente comenzamos a cambiar. ¿Cierto? Entonces, la autogestión para nosotros es fundamental. Entonces, cualquier decisión que ellos puedan tomar, la van a tomar sin que yo esté, sin que nadie esté. ¿Sí? Porque la autogestión ahí es fundamental. ¿Sí? Entonces, y ahí están los niveles. Entonces, de decisiones que mmm, yo debo tomar en conjunto, inmediatamente las intentamos resolver. Las que el cliente debe tomar, que son otras cosas, que son de responsabilidades. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Estamos para un evento y estamos imprimiendo, vamos a tener que imprimir unas vallas enormes y grandes y bueno, y lo que sea. ¿Quién aprueba sus artes? Porque la responsabilidad final de que algo quede mal dentro de ese escenario y como muchas veces las compañías a las cuales les prestamos los servicios no tienen una cultura más ágil, entonces pues esperan que yo les envíe el arte y ellos mismos lo aprueban y pasa todo ese concepto, yo no lo apruebo ahí. Entonces ahí ya toman la decisión ellos, toman la decisión, se pueden demorar lo que ellos quedan, pero tienen la responsabilidad también de que las cosas queden al aire o no, ¿cierto? Otras decisiones más estratégicas y gerenciales yo las tomo en compañía de mi socia y las tomamos también, las tomamos a corto plazo, no es una planeación, ya no hacemos planeaciones iniciales de 3 años y la visión de 5, no, no, ya son 3 meses, 6 meses, eh, corto, iterar, volver a hacerlo, fallar, volver a crear, o sea, pero lo trajo todo el tema de la agilidad. Si no hubiéramos implementado, estaríamos haciendo servicio, no entregando valor, ¿no? Que ahí Mm, hay una toma de decisión también. ¿Quién, qué y en qué momento? claro, ¿Sí? claro. Entonces, pues entiendo, tú lo consideras entonces relativamente rápido y es decentral, depende del contexto, pero tu equipo toma las decisiones donde pueden. Así es. Ok. Así es. Pues Así es. Así es. para eso, pues asumo que confías en tu equipo. Entonces, ¿cómo generas esta confianza con tu equipo?
mm, es un poco, si lo vemos desde esa perspectiva, Fabián, del comportamiento humano, no me voy a ir, pero va a dar un contexto, como lo concibo. Si en el comportamiento humano, cuando genera una responsabilidad, genera una confianza. Si uno no genera responsabilidades, tampoco genera confianzas. Por ejemplo, si yo digo, es totalmente autonomía de ustedes, cómo vamos a hacer el logo, ejemplo. Ese logo para esta empresa que está lanzando un nuevo producto y que tiene un impacto masivo muy importante. Entonces, en vez de estar yo detrás, una persona detrás ahí a que no, cambia esto y cambia esto y cambia esto, tengan toda la responsabilidad de hacerlo, pero también comencemos a asumir esas responsabilidades, porque si la causa de esas acciones, de esa responsabilidad que se está entregando, ya es otra cosa. Que no le gustó al cliente, que sí le gustó, que eso es otra cosa que ellos también se van a tener que enfrentar. ¿De acuerdo? Que uno también se va a tener que enfrentar igualmente. Pero si no hice lo primero y estuve en ese proceso haciendo todo como micromanejo y qué es lo que tiene que hacer y en qué momento y por qué no me ha entregado y por qué sí, si usted quedó y entonces no, por qué no. Y si comienzo a generar una burbuja ahí, pues realmente nunca voy a generar esa confianza a través de esa responsabilidad. ¿Sí? No sé, Sí. fíjate, te cuento algo muy personal. Por ejemplo, ahora mi hija tiene 8 años y comenzaron con todo el tema de actividades en el colegio y las tareas y los exámenes. Ella está en segundo de primaria. Yo soy cero, cero, cero educación tradicional. ¿Sí? Y un momento llegamos y le dijimos a la niña, le dijimos, pues, oye, es importante que tú sepas que las actividades que son en tu colegio son en tu colegio, en la casa no. O sea, que no hay tareas. O sea, diles que no te pongan tareas. ¿Sí? Y si tienes exámenes, y pues estudialos allá, no vengas aquí a la casa a traer esos exámenes y tal. Entonces le entregamos esa responsabilidad, ¿sí? Y se genera esa confianza inmediatamente. Y a las 2 semanas, 3 semanas comienzan los exámenes y en la casa y mandaron circulares de que, oye, tienes que estar así de esta manera y de esta manera y tienes que estudiar y tienes que leer. Y nosotros no, nada, hazlo en tu clase, hazlo con tus compañeros, el colegio, casa a casa. Llegaron los resultados y le fue muy bien en los exámenes y yo tomé una actitud, no como, oye, si ves, mira, te felicito, no, bueno, ¿y cómo tú te sientes con eso? Y ahí viene un tema de confianza también y autoconfianza. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes chévere? ¿Te sientes triste? Pues ¿cómo tú te sientes? Finalmente, hermano, una calificación de segundo de primaria, pero sí estamos ya insertando cosas que pueden generar confianza y seguridad. Y de esa manera también lo hacemos con el equipo de trabajo. De todas maneras, claro, la van a embarrar, Fabián. O sea, van a hacer algo que no le va a gustar a todo el mundo. Pero el resultado es otra cosa. Porque como resultado, entre equipo podemos afinar cosas rápidamente para que ese resultado sea distinto. Pero ya va a llegar con más confianza a proponer cosas. Va a llegar con más confianza a tomar decisiones. Pero si bloqueo esas acciones, si bloqueamos esas acciones, pues obviamente va a ser un problema. O sea, realmente pues voy a tener que estar encima y si una empresa es para no trabajar toda la vida en ella, ¿no? O sea, si uno hace una empresa no es para trabajar todo el tiempo en ella, ¿sí? Eso me suena, a ver, súper interesante, estoy pensando aquí. Y vaya mucho en la dirección, creo, cómo uno asegura que su equipo, pues, hace lo que uno espera que hacen. No sé cómo va al norte donde uno quiere que van, ¿no? Pues ya hablamos de cómo aseguramos que estamos alineados con propósito y valores. em, y hablamos de decisiones. Y algo más que quieres decir acerca de cómo tú aseguras o logras que tu equipo sigue el camino que tú quieres que sigan. Mm, un poco y haciendo también un ejercicio pues constante, ¿no? Hay algo que también lo trae todo el tema de la agilidad y es cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de coraje, cuando hablamos de foco, cuando hablamos de ser abiertos, de respeto. O sea, estoy como
cuando nos enfocamos ya técnicamente en los valores a través de los principios de la agilidad, em, se genera esa discusión y esa apertura. Entonces, cuando la persona se compromete a hacerlo en este momento y yo le doy un foco, entonces claramente no entro yo a quitarle ese foco. Eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo y eso pasa muchísimo también porque hacia arriba también puede haber un cliente donde me dice, necesito esto ya, ¿sí? Ejemplo, entonces yo entro también a que mi equipo pierda foco y de esa manera pues comienzan a existir esos problemas. Entonces, una conversación es fundamental, ¿sí? Lo que llamamos sincronizarnos, una conversación es fundamental. ¿Cuál es, a qué te comprometes tú? ¿Cuál es tu compromiso? Si no estás de acuerdo, ten la capacidad de decirlo también y abrir esa mesa y ese espacio para poderlo decir, tener ese coraje pues para poder entenderlo, ¿cierto? Ser transparente también y no sobresaturar esa capacidad, porque pues uno dice, listo, vamos todos y ahora ya somos todos perfectos, todo el cuento, entonces, y ahora quiero que hagas esto, 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 esto y esto y esto y esto. Pues ya se perdió todo el discurso, ¿cierto? Entonces, Claro. tiene que arrancar por nosotros mismos, de conservar ese foco que quiero que tenga el equipo de trabajo, en protegerlo también y obviamente en el momento que sí entre cualquier tipo de impedimento, cualquier tipo de problema con alguna cuenta, con algún cliente, con algo que esté necesitando muy urgentemente, pues entramos todos como equipo también a resolverlo. Y eso es muy chévere. Eso es muy chévere. Ese tema me gusta profundizar foco. Es un tema que también me interesa mucho y para mí tiene que ver con la asignación de tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta particularmente es, ¿cómo tú y tu equipo priorizan y cómo asignan tiempos a las tareas? ¿Cómo deciden cuánto tiempo y en qué orden van a dedicar a cada tarea? Listos. Entran proyectos. Entran proyectos y como equipo identificamos y en conversación con el cliente identificamos que, pues, según nuestra capacidad, qué va a quedar y en qué tiempo va a quedar, ¿cierto? Entonces ya estamos como priorizando de una manera, pero como tenemos más clientes que tienen también sus propios, eso es uno, entonces si tenemos más clientes, ¿cómo lo hacemos? Entonces se atomizan todas esas tareas dentro de todo el equipo y comenzamos a jalar a cumplirlas, ¿listos? Eso es como algo muy importante ahí, porque dejamos de hacer esas tareas de, bueno, tú tienes que entrar y hacer bueno, no, venga, no, lo que realmente quiere el cliente final y el terminado de esto es otra cosa. No es entre y haga una publicación, no entre y haga un copy, no, es tengamos ejemplo, tengamos toda la parrilla lista para el miércoles. ¿Quiénes se involucran ahí? Todo el equipo. Ok, perfecto. Entonces ya todo el equipo tiene la capacidad de saber qué es lo que tiene que hacer de primero para poder cumplir con ese propósito. Y ellos mismos entran a decir, listos, yo tengo que entregar esto de esta manera, quiero arrancar por acá, me sincronizo con mi compañero y entre todos comienzan a jalarlo para allá. Porque al final del momento no quiero que haga la tarea, es que se cumpla ese propósito de lo que el cliente está esperando. O sea, no quiero que, por ejemplo, el community manager o la persona que hace temas de gráficas entregue las gráficas. Si no era que entregara las gráficas, es que se hiciera todo un cronograma de publicaciones. ¿Sí? Ese era el terminado finalmente. Entonces, no son las tareas. Entonces, y lo más importante ahí es que ellos tienen ese foco y se están sincronizando, se sincronizan y tienen ese foco en alcanzar ese propósito. Ahí es. Pues entiendo que es como un poco en función del objetivo y de pronto quién necesita qué de mí para que todo el equipo logra el objetivo. Así es tal cual. Así es tal cual. Y así en cada área. Y así las tenemos Eh, áreas. Ese suena mucho como pues hay dependencias, ¿no? De uno al otro o también entre equipos probablemente. ¿Qué Ujú. opinas de dependencias y cómo los manejas más bien? Eh, es, es algo que de una u otra manera, al nivel que lo estamos manejando, nos da la capacidad de poder
va a sonar contradictorio, pero no depender de una sola persona. Te lo voy a explicar. Cuando tenemos, te lo voy a presentar con un ejemplo muy rápido. Tenemos la entrega de unas parrillas. Unas parrillas son una serie de publicaciones que se van a hacer para un cliente. ¿Listos? Eso es una parrilla. Entonces, si hay una sola persona que se encarga de llevar de 0 a 100 a un cliente o a una parrilla, y si esta persona falla, pues vamos a depender completamente de esta persona. Pero si hay muchas personas que hacen parte de ese proceso, podemos hacer más parrillas con más personas y solamente necesitamos sincronizarlas. Porque si hay un solo responsable de toda esa situación, podemos tener un problema. Y nos ha pasado. Y volvemos al talento, ¿sí? Porque llega una persona que es muy chévere, ¿qué tal? Y se fue. No, venga, se fue y no pudo volver más, bueno, lo que haya pasado. Pero llega un punto en que el cliente se va a ver afectado, no sale el proceso y es porque una sola persona estaba dentro de todo ese proceso. Nosotros como equipo interdisciplinario tienen la capacidad de entrar en alguna parte de ese proceso para suplir cualquier tipo de problema que podamos llegar a tener y no se perjudique el propósito de ese trabajo. Entonces, repito, el propósito no era entrar y crear unas publicaciones, el propósito no era entrar y crear, no, el propósito era que, es más, ni siquiera el propósito que termina ahí, el propósito es que al final contacten a nuestro cliente para que le compren sus servicios, ejemplo, ¿cierto? Entonces, va mucho más allá, ¿sí? Entonces es como que no solo una única persona puede hacer este trabajo, sino que hay otros que en teoría también lo pueden hacer para que, Totalmente. pues, ok. Para entrar en esto. Y eso, y si te das cuenta, no sé, yo tengo muchos clientes que han estado con nosotros por muchos años, van, vuelven, otros pues han cerrado sus negocios o vuelven y lo abren a los años, pero que mi cliente no sienta que yo estoy cambiando, por decirlo así, entre comillas, como que no sienta que yo estoy cambiando de equipo, que estamos cambiando de equipo, porque los está perjudicando en su trabajo, es muy importante. Y se logra un poco, lo hemos encontrado de esa manera, ¿sí? Como que todos hagamos parte de este proceso. Y es un proceso que generamos valor con este proceso. No tú entras a hacer tu trabajo y chao el amigo. No, hacemos parte de todo un proceso donde hay un terminado que va mucho más allá y que tiene otro propósito. Entonces se motivan con ese propósito. Porque en todas las conversaciones no van a hacer, oye, ¿publicaste o no publicaste? No, oye, mira, publicamos y tuvimos tantas interacciones y nos preguntaron, entonces ya se van metiendo más en cosas y las van buscando también, o sea, se van metiendo también en ese sueño que tiene nuestro mismo cliente también. Bueno, me suena todo muy, muy listo. Tenemos todo un propósito y tenemos que compartirlo y cada uno tiene que aportar lo que puede para lograr el objetivo. Lo entiendo más o menos lo que me quieres decir así. Sí, tal cual, así es tal cual. Pero entonces ya llega un punto que hemos evidenciado que les gusta tanto todo ese contexto y todo ese equipo que hasta comienzan a meterse un poco más allá, ya hacia lo que también el cliente está buscando. No solamente que cumplen con su propósito, no solamente que cumplen con su trabajo, sino su trabajo, qué impacto está teniendo. ¿Sí? ¿Qué impacto Y está lo comienza. teniendo? Sí, eso me suena. Sí, entonces eso es muy chévere porque pues de esa manera se comienzan a relacionar y comienzan a verse con un propósito mayor. ¿Sí? No únicamente entrar a hacer su trabajo y ya, sino que, venga, estamos logrando, estamos alcanzando, entonces comenzamos todos como a remar para el mismo lado. Bueno, Lucas, entonces para llegar aquí al fin o para cerrar, ¿cuáles son tres libros que tú crees cada emprendedor debe leer? Bueno, 3 libros, voy a decirlos en este orden que me han funcionado muy bien. Primero me leí Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Luego me leí un libro que es El arte de la guerra. Luego me leí El océano azul. Y hace poco me leí otro libro que se llama eh, Scrum es póker, no ajedrez. Eso también es muy bueno.
Muy buenas recomendaciones, Lucas. Muchas gracias por tomarte No, el a tiempo ti. de hablar aquí conmigo y nuestros oyentes. Creo que hemos aprendido mucho sobre cómo construir un gran equipo. Entonces, sigan con el buen trabajo y recuerden, si quieren acelerar, terminaros mejor que perfecto.